Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos a esta presentación y un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión estaré repasando las 100 preguntas y respuestas cívicas. En este caso será en orden aleatorio para la naturalización estadounidense, o sea, para la ciudadanía de los Estados Unidos. Recuerde que la mejor opción para aprender estas preguntas es que usted repase y repase y repase todo este contenido. Inicialmente obviamente se le hará difícil, pero mientras usted lo practique y lo practique, usted recordará más fácil las preguntas y respuestas, y de esta manera usted estará preparado para ser el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Comencemos este repaso. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? El presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos es John Roberts. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? El actual presidente de los Estados Unidos se llama Joe Biden. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Los ciudadanos tienen que tener 18 años en adelante para votar por el presidente. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Un estado que tiene frontera con Canadá es Nueva York. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Estados Unidos compró a Francia el territorio de Luisiana en 1803. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. ¿Quién fue el primer presidente? El primer presidente fue George Washington. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? El Estado de Derecho, ley y orden consiste en que todos deben obedecer la ley. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? Demostramos nuestra lealtad a los Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia declaró nuestra independencia. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Hay 50 estrellas en la bandera porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La ley suprema de la nación es la Constitución. Nombre una rama o parte del gobierno. Una rama o parte del gobierno es el Congreso. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Una tribu de indios americanos en los Estados Unidos es Cherokee. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Una razón por la que los colonos vinieron a América es por libertad. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Celebramos el Día de la Independencia el 4 de julio. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos?
Un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos es votar en una elección federal. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas pueden variar dependiendo el estado donde usted vive. Por favor, mire en la descripción de este video y ahí encontrará un enlace para la respuesta. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson escribió la Declaración de la Independencia. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? Dos derechos en la Declaración de la Independencia son la vida y la libertad. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas pueden variar dependiendo donde usted vive. Por favor, mire en la descripción de este video y encontrará un enlace que lo llevará a la respuesta. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Eisenhower participó en la Segunda Guerra Mundial antes de ser presidente. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Algunos estados tienen más representantes que otros debido a que tienen más gente. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington se conoce como el padre de nuestra nación. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza es expresión. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? El actual vicepresidente de los Estados Unidos se llama Kamala Harris. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 fue la Guerra Civil. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, el presidente de la Cámara de Representantes se convierte en el presidente. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos son el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La Constitución fue redactada en 1787. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Un poder de los estados es conceder licencias de conducir. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? El sistema económico de los Estados Unidos es economía capitalista. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos peleó contra Japón,
Alemania e Italia. ¿Qué hace la rama judicial? La rama judicial revisa las leyes. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia son votar y afiliarse a un partido político. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Un problema que condujo a la guerra civil fue esclavitud. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? En la Corte Suprema hay 9 jueces. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Hay 100 senadores de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el himno nacional? El himno nacional se llama The Star Spangled Banner. Usted también puede decir la bandera estrellada. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Un poder del gobierno federal es imprimir dinero. Del nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. El nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos es la Guerra Civil. ¿En qué consiste la libertad de religión? La libertad de religión consiste en que se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos son demócrata y republicano. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La Constitución tiene 27 enmiendas. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente era Woodrow Wilson. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico está en la costa este de los Estados Unidos. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? El término de elección de un senador de los Estados Unidos es de 6 años. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? El partido político del presidente actual es demócrata. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Dos puestos a nivel de gabinete son secretario de Estado y secretario de Educación. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? El 11 de septiembre de 2001, terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Votamos por un nuevo presidente en el mes de noviembre. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución?
Las primeras 10 enmiendas a la Constitución se conocen como la Carta de Derechos. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. ¿Qué hace la Constitución? La Constitución establece el gobierno. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad está en el puerto de Nueva York. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos son libertad de expresión y libertad de religión. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? El término de elección de un representante de los Estados Unidos es de 2 años. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? El término de elección de un presidente es de 4 años. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa es separación de poderes. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de Estados Unidos es renunciar a la lealtad a otros países. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Un territorio de los Estados Unidos es Puerto Rico. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos es la Primera Guerra Mundial. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos son el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes tiene 435 miembros votantes. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Hay 13 franjas en la bandera porque representan las 13 colonias originales. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. Uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos es el río Mississippi. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, el vicepresidente se convierte en el presidente. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Estas palabras son nosotros el pueblo. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? El presidente actual de la Cámara de Representantes se llama Nancy Pelosi. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? En la Convención Constitucional se redactó la Constitución. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles trató de poner fin a la discriminación racial. ¿Cuál es el tribunal
más alto de los Estados Unidos. El tribunal más alto de los Estados Unidos es la Corte Suprema. Los escritos, conocidos como los documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Uno de sus autores es James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es famoso por ser diplomático americano. ¿Qué hace el gabinete del presidente? El gabinete del presidente asesora al presidente. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas pueden variar dependiendo donde usted vive. Por favor, mire en la descripción de este video donde encontrará un enlace que lo guiará a la respuesta. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente firma los proyectos de ley para convertirlos en ley. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Una cosa importante que hizo Abraham Lincoln fue liberar a los esclavos. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La fecha límite es el 15 de abril. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Susan B. Anthony luchó por los derechos de la mujer. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Un senador de los Estados Unidos representa a todas las personas del estado. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Maryland y Virginia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, la principal preocupación de los Estados Unidos era comunismo. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos es votar en una elección federal. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Todos los hombres se deben inscribir en el servicio selectivo a la edad de 18 años. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico está en la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a la Constitución. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente veta los proyectos de ley. Mencione un estado que tiene frontera con México. Un estado que tiene frontera con México es California. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Los colonos lucharon contra los británicos debido a los impuestos altos. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? La proclamación de la emancipación liberó a los esclavos. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso crea las leyes federales. ¿Cuál es la capital de su estado? Frente a usted tiene un mapa con los 50 estados. Lo que usted tiene que hacer aquí es localizar el estado donde usted vive y ahí estará la capital.
Por ejemplo, si usted vive en Texas, la capital es Austin. Si usted vive en Colorado, la capital es Denver. Si usted vive en Nueva York, la capital es Albany. Si usted vive en California, la capital es Sacramento. Localice su estado y ahí encontrará la capital de su estado. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente está a cargo de la rama ejecutiva. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se le olvide suscribirse a este canal, dele un like y también comparta este video para que de esta manera muchas personas puedan ver este video y puedan prepararse para ser los próximos ciudadanos de los Estados Unidos. Y los veré en la próxima presentación.